Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es de estas lecturas que hoy no están de moda para nada, porque habla del gran pecado del Antiguo Testamento y también del Nuevo, pero sobre todo en el Antiguo. Es el pecado de la sodomía. Ante ese pueblo sodomita, Sodoma, se encuentran con que Dios recibe las quejas contra Sodoma y decide la destrucción de Sodoma. Entonces por allí pasa Abraham y sí, reconoce y ve los desastres que es Sodoma, esto no lo pone en duda, pero piensa en los inocentes, destruir toda una ciudad y los pobres inocentes que haya en ella. Y si hay 50, por 50 salvaré al pueblo. Y si son 45 y 40 y 30 y 20, por 20 salvaré al pueblo. Pero es que no hay 20 inocentes. Es el gran problema de la sodomía, que corrompe hasta el fondo del alma a los pueblos, que es lo que está pasando con nuestra sociedad. Hasta el fondo la está corrompiendo. Habrá 20 justos, en nuestra sociedad hay más de 20 justos y por esto se salva nuestra sociedad, si no acabaría destruida como Sodoma. Por eso hemos de estar muy atentos, porque esto lo explicaba muy bien Juan Pablo II. Los cristianos en Cristo salvan al mundo. En el doble sentido lo salvan, en el sentido de que impiden muchos castigos por la justicia, por el ser justos, santos, pero también porque con su santidad llevan o pueden llevar la conversión a muchos y salvarlos del pecado y salvarlos del mal. Pero vayamos solo un momento al Evangelio, porque es un Evangelio curioso. Jesús va predicando y gente que quiere seguirle y otros que no quieren, pero Jesús les llama a seguirlos. En este caso estos dos. Se le acerca un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús responde: las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Y dices: ¿pero qué respuesta es esta? Solo se entiende si la interpretamos como es lógico. Y esto en la Iglesia es porque en el fondo estos textos de Jesús no son solo para el tiempo de Jesús y para ese momento, sino para toda la historia de la Iglesia. Este escriba que quiere seguir a Jesús, representa aquí a esos personajes interesados que quieren hacerse cristianos por interés. Esto en la historia se vio claramente. La creación de los padrinos de bautismo vino por eso. Vino para investigar durante 1 o 2 años a los que se querían bautizar, porque, como sabéis muy bien, en la época romana, hacia el finales del siglo II, siglo III, la corrupción, yo digo así en broma, bueno, en broma y medio en serio, la corrupción en Roma era inmensa, casi tanto como la actual. No llega, pero casi. Y entonces los gobernadores, aunque perseguían a la Iglesia, llega un momento que ven los mártires, ven a los confesores de la fe, y dicen: ¿quién podrá llevar las cuentas del imperio sin que roben? Y empiezan a dar la contabilidad, o sea, la administración, no el gobierno, pero sí la administración a los cristianos. Entonces muchos empiezan a quererse hacer cristianos solo para obtener cargos. Y eso fue que los obispos tuvieron que imponer su policía, que eran los padrinos, los que investigasen durante este año o 2 años a los que se tenían que bautizar.
Y entonces en el momento del bautismo, eso existe todavía hoy, en los bautizos de adultos y en las confirmaciones y en las ordenaciones sacerdotales. Se pregunta a los padrinos o a los responsables catequistas: ¿estáis seguros que son dignos? Como digan que no, se ha acabado el bautizo, se acabó la ordenación, se acabó la confirmación. Se pide esa dignidad, ese responder a la vocación, pero que sea vocación a Cristo, no que sea vocación a otras cosas. Pues ya en el primer siglo, ya con Jesús, hay gente que va por interés. Por eso Jesús responde así: las zorras tienen madriguera, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Si vienes aquí para hacer negocio, nada, olvídate, ya te puedes ir. El segundo caso es al revés. Es Jesús que lo pide a uno, que se haga discípulo. Y el otro dice: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. O sea, lo está llamando a ser apóstol, a estar uno de los suyos importantes. Respuesta de él: bueno, mi padre está vivo. Cuando se muera mi padre ya no tendré obligaciones. Y entonces sí, entonces te seguiré. Mal vamos. Tú sígueme, le responde Jesús. Y esa frase que a mí me encanta, la de los zombies del Evangelio: tú deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay los muertos vivientes, dirá en otro sitio el Evangelio. Hay algunos que se creen que están vivos, pero están muertos. Se creen que están vivos en la fe, que están vivos en la gracia, pero no es verdad. Están muertos para la gracia, muertos para la fe. Por eso deja que los muertos, aquellos que no creen, entierren a sus muertos. Pero lo importante es que tú vengas y me sigas. Ahí está la importancia, seguir a Cristo. No simplemente enterrar a los muertos, no venerar a los padres porque son padres y ya está, cuando están lejos de la fe y lejos de Dios. Lo primero es Cristo, lo segundo es Cristo y lo tercero es Cristo, después todo lo demás. Y eso cuesta a muchos también hoy de entender. En el fondo los dos casos son lo mismo. No quiero gente por interés, pero sí por la fe. Y lo que Dios nos pide es que creamos en Él, lo amemos, lo sigamos, le obedezcamos.